Bueno, hoy vamos a tratar un tema de cómo se transmitía principalmente la enseñanza que daban los apóstoles o aquellos siervos de Dios que habían sido instruidos por el Señor Jesucristo y cómo propagaban la palabra, pero más que la palabra en el evangelismo personal, por decirlo de alguna manera, en el evangelismo de llegar hacia una persona, cómo lo hacían en la parte corporativa, ¿no? Cómo lo hacían en la parte de iglesia, cómo lo hacían en la formación de las iglesias, ¿no? Hay un texto que uno pareciera que hay algo escondido en ese texto. En Hechos 2:41, nosotros sabemos que Hechos 2:41 ya había venido el Espíritu Santo, bien, había pasado el día de Pentecostés, era el día de Pentecostés, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí, Pedro predica y ese día como 3.000 se recibieron la palabra y se bautizan, ¿no? Por eso en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados y que se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando uno lee rápido, uno dice la doctrina de los apóstoles. ¿Qué querrá decir? ¿Qué será esa doctrina de los apóstoles, no? ¿Qué serán esas tradiciones de los apóstoles, no? Porque cuando hablamos de doctrina, la doctrina no solamente es la visión de la palabra, sino también es cómo la llevo a cabo, cómo la pongo en práctica. Bien, podemos de repente decir, la palabra es una, pero de repente si uno va a una iglesia y después va a otra, y después va a otra, va a ver que cada una tiene algo en particular. Aún iglesias de un mismo ministerio que pueden tener una misma visión, no van a ser iguales. No van a ser iguales. ¿Por qué? Porque adoptan cierta costumbre o cultura de su lugar que le imponen en el lugar donde están desarrollándose como iglesia, y de repente se empiezan a crear o enraizar en esa doctrina y se va trasladando de generación en generación. Además, nosotros podemos ver que el mismo pueblo judío tiene muchos libros en cuanto a las costumbres y que se transmiten no solamente la palabra o la ley oral, sino también se transmiten costumbres de generación en generaciones. ¿Por qué se lleva a eso, no? Porque uno a través del observar, del ver, uno puede aprender mucho más que de lo que puede llegar a tener en conocimiento, sino que en la práctica uno aprende mucho más. Se da mucho en la música, que de repente mucha gente sabe tocar de oído, pero le pasa una partitura y no saben cómo se agarra. ¿Bien? Porque no estudiaron música, pero sin embargo se pusieron a tocar con uno, con otro y así aprendieron y tocan música, suena los instrumentos y de repente, ¿quién le puede decir que no sabe tocar música? ¿Bien? Capaz no sabe leer música, quizás no sepa profundizar sobre la ciencia de la música, pero sí sabe tocar. Bueno, de repente claro, tocan de oído. En la iglesia muchas cosas también se aprenden a través de la práctica. ¿Bien? Esa práctica se hace costumbre y cada lugar tiene su sello, su impronta, ¿no? Si nos vamos al sur de la Argentina, seguramente que las canciones, por decir más movidas o de júbilo, van a tener un ritmo diferente a la de Córdoba, o a la de Buenos Aires, o a la de Rosario, o al norte del país. Además, en Córdoba mismo tenemos una diferencia terrible en cuanto a Córdoba capital y Córdoba el interior. Sin embargo, no podemos decir que una es una iglesia y la otra no, sino que cada una tiene una impronta
que se hace personal de acuerdo al lugar en donde están. ¿Bien? Ahora, cuando se refiere a doctrina, nosotros tenemos que preguntar también qué doctrina se refiere. Cuando dice que persistían en la doctrina de los apóstoles, ¿cuál sería esa doctrina? ¿O qué tradición es la que tomaban? ¿Bien? Porque si nosotros decimos, bueno, yo quiero volver a lo anterior porque nos hemos desvirtuado, ¿en dónde, a partir de dónde tomo esas tradiciones? Porque nosotros estamos hablando como algo local, algo más contemporáneo, algo de este momento. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, no, nos vamos a remontar a la época en donde se hizo la reforma de la iglesia? Sin embargo, nos estamos trasladando al 1500. ¿Bien? Entonces no nos estamos trasladando a la raíz verdadera. Ya en el 1500 tenía un montón de sincretismo la iglesia, tenía un montón de mezclas que le han ido agregando a través del paganismo, a través del romanismo, a través de un montón de culturas que han ido desvirtuando la esencia de la iglesia. Entonces, si nosotros decimos, no, nosotros queremos agarrar la costumbre de la iglesia hace 10 años atrás, la tenemos ya desvirtuada. Hace 20 años atrás, también la tenemos desvirtuada. Entonces, ¿a qué doctrina nos tendríamos que remontar para poder encontrar esa iglesia pura? ¿Bien? ¿A dónde nos tendremos que dirigir? A una iglesia que esté libre de tradiciones. ¿Bien? Libre de tradiciones mundanas o fuera de lo que está en la Biblia. Porque de repente es lindo que en la Biblia no encontremos un escrito o algo que nos diga, que nos plantee directamente cómo tiene que ser una reunión congregacional. Si tenemos, por ejemplo, en Levítico, tenemos como bien detallado cómo tenían que ser ciertos rituales. Bien, está detallado cómo tienen que ser cada ritual, ¿no? Los rituales para la impureza, los rituales de cómo tenían que ser los sacrificios, cómo tenían que ser los holocaustos, con lujo y detalle. Está todo bien expreso. Sin embargo, en esta iglesia primitiva hay muchas cosas como que no podemos sacar, ¿sí? Podemos sacar, por ejemplo, que había reuniones en los hogares, que había reuniones en las casas. ¿Bien? Podemos sacar también, ¿qué más? ¿Qué cosas muebles había? Mesa. ¿Bien? ¿Había púlpito? No. ¿Plataforma? No había ni púlpito ni plataforma, o sea, no había altares, o sea, ya estamos sacando varias cosas de lo que nosotros podemos ver en una iglesia moderna hoy. Bien, entonces vamos a encontrar que sí había una mesa, porque dice que estaban sentados alrededor de la mesa. O sea, bueno, por lo menos encontramos algo. Encontramos también que se juntaban en casas, unánimes, juntos, ¿bien? Y que las iglesias, ¿dónde eran las iglesias? ¿Era la iglesia con una denominación, con otra denominación? No, era una iglesia por una zona geográfica, ¿no? Por una ciudad. La iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Éfesos, ¿no? Entonces había una unidad en todas las iglesias, que había una, por más que funcionaran en varias casas de familia, había una iglesia por ciudad. ¿Bien? Recién escuché por ahí que la reunión congregacional la hacían en un día en especial, en el día de reposo, en el día Shabbat, en el séptimo día. ¿Bien? Entonces, sí o sí nos tenemos que remontar a la palabra de Dios si queremos encontrar la pureza. Asimismo, remontándonos a la palabra de Dios, vamos a tener que orar mucho para que Dios nos vaya revelando más cosas, porque si no también nos quedamos cortos. Pero tal vez Dios, en su sabiduría, ¿no?, dejó muchas cosas para que realmente la cabeza sea Jesucristo y que podamos ir edificándonos mutuamente. ¿Ven? Quedó sin edificarse el todo.
que eran los materiales para que nos edifiquemos. Entonces, en esa comunión de los unos con los otros, y en esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo, bien, podamos ir encontrando las revelaciones a prueba y a error y a mucha oración. ¿Bien? Son las formas en que podemos encontrar esas cosas, ¿sí? ¿De dónde viene la tradición esa en la iglesia, digamos, romana, del rosario? No, eso viene del paganismo. El rosario, lo que está preguntando Coqui, el rosario viene del paganismo. Había una diosa que se le oraba así con las bolitas y le tenían. Todo lo que nosotros vamos a encontrar que no está en la Biblia, todo proviene del paganismo. Un sincretismo que se ha hecho. Como decía tradiciones, yo me acuerdo cuando era chico. Claro, son... Se reunían en las casas a rezar rosario. Claro, sí, a rezar el rosario, las novenas, bueno, ¿por qué? Porque son tradiciones. Y entonces ahí está el tema principal, que de repente cuando uno va a enseñar la palabra de Dios, la primera resistencia que puede tener con cualquier persona es, a mí me lo enseñaron así, toda la vida lo hice así. Mi abuela, mi mamá, mi papá, yo y mi hermano y aún mis hijos, todos hemos actuado de esta manera. ¿Cómo voy a cambiar ahora? ¿O no me van a venir a cambiar? ¿Por qué? Viene de la tradición. Entonces esa tradición termina siendo muy, muy fuerte. Tan fuerte la tradición, que la tradición te enceguece y no te deja ver a Jesucristo. Porque no se olviden que Jesucristo vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Y sin embargo, muchos de Israel no lo podían ver. ¿Pero quién eran los que no lo podían ver? Porque muchos se convirtieron. Los que no lo podían ver eran aquellos que estaban tan atados a la tradición, ¿bien? A una tradición religiosa, ¿bien? Porque no nos olvidemos que el judaísmo está contaminado también con una tradición religiosa, que esa tradición religiosa te enceguece y no te deja ver la verdad, no te deja ver a Jesucristo. Por eso es que no lo podían reconocer a Jesucristo. Lo que vos decís no lo podían ver, el hecho que no podían entender que era el Hijo de Dios. que le era invisible. No, sí, le era visible, pero no podían, su entendimiento estaba cegado, que no podían ver espiritualmente que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, ¿no es cierto? Entonces en esa resistencia, a través de la religión, hacía que se perdían de recibir la salvación a través de Jesucristo. Ojo, los 10 primeros años del cristianismo, todos eran judíos, ¿eh? Los 10 primeros años del cristianismo, o sea, desde que Cristo muere y resucita, hasta el día de la casa de Cornelio, que pareciera que pasaron 2 capítulos en Hechos, en realidad pasaron casi 10 años. ¿Bien? Hasta que Pedro le predica a los primeros gentiles, que tampoco los gentiles eran los paganos, sino que los gentiles eran aquellos que estaban en la puerta de la sinagoga, o en la última hilera de la sinagoga, y que eran temerosos de Dios. ¿Bien? Entonces, vemos que no era que eran paganos. ¿Bien? Porque a veces todos piensan, no, Jesucristo vino a buscar al total perdido, el pagano. No, Jesucristo vino a buscar a la oveja perdida de Israel. O sea, nos guste o no nos guste, todo israelita, todo judío, no judío, todo benjaminita y no benjaminita, todo aquel que recibe a Cristo en su vida, bien, es parte de ese pueblo de Dios, ¿no? Esa familia de Dios que va a venir Jesucristo a buscarlo, ¿no? Entonces a veces uno no puede decir, bueno, nos vamos a liberar de todas las tradiciones, y nos sacamos todas las tradiciones. Pero automáticamente al sacarse todas las tradiciones, uno empieza a poner tradiciones nuevas. Y encima, el problema es que esas tradiciones nuevas, porque muchas reformas han sido muy buenas. No estamos diciendo que las reformas han sido malas. Al principio la reforma era buena, pero después
se fueron generando tradiciones y para sostener esa tradición se empieza a incumplir la palabra. Pero la tradición empieza a ser más fuerte. ¿Ven? Y ahí cuando la tradición es más fuerte que la palabra, es cuando te desvías. Es cuando te vas. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar, porque es muy importante la conducta, ¿no?, de todos los líderes, la conducta de aquellos discípulos, porque es lo que lleva a la enseñanza práctica de todas las personas. Somos la cara visible al mundo y a los que están entrando a la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:16, dice: por tanto ruego que me imitéis. Tenemos una conducta para decir adelante de toda la gente: usted me tiene que imitar. ¿Ven? Es interesante esa conducta intachable que cada uno debe tener para con el resto. ¿Bien? En mismo 1 Corintios 11:2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las os he entregado. ¿Bien? O sea, que actuaban, tomaban bien lo que enseñaba el apóstol Pablo, pero no solamente en lo que decía o en lo que escribía, sino en lo que vivía. Nosotros no podemos enseñar algo que no vivimos. ¿Cómo podemos enseñar la edificación mutua si no la hacemos? ¿Cómo vamos a enseñar la participación de la cena del Señor si no la participamos? ¿Cómo vamos a enseñar a practicar el día de reposo si no lo practicamos? Entonces todo nos lleva a tener una responsabilidad de realmente cumplir cada cosa que nosotros enseñamos. Porque lo que más va a aprender cualquier persona es a través de la práctica, no de los estudios teóricos que uno le puede dar. De repente yo puedo estar hablando acá y de lo que yo hable acá puede quedarle el 10%, el 20%, el 30%. Pero esto sí te queda impreso y grabado en el momento en que uno lo vive. Por eso cuando surgen el tema de ir a plantar iglesias, ¿bien? Vamos a ir a plantar una iglesia. ¿De dónde va a salir la plantación? Y tiene que salir de un lugar en donde ya está funcionando. Porque si no está funcionando, ¿sobre qué base? ¿Sobre qué instrucción? ¿Sobre qué doctrina? ¿Sobre qué costumbre o sobre qué doctrina de los apóstoles, por decirlo de una manera, bien, vas a llevar a cabo esa obra que estás por hacer? ¿Bien? Es necesario vivirla. El mismo apóstol Pablo, miren, es interesante esto. El apóstol Pablo, cuando él tiene ese encuentro con Jesucristo, Jesucristo le dice que le iba a ser útil para llevar su palabra ¿a dónde? A todos los gentiles, le dice. Sin embargo, el apóstol Pablo no fue ese día y salió a predicar a los gentiles. No. Fue a Antioquía, lo mandaron de vuelta para Tarso, de Tarso lo volvieron a llamar a Antioquía, en Antioquía tuvo 3 años, y después de 3 años, los ancianos de Antioquía le dicen: Pablo y Bernabé, eran 5 ancianos más o menos, estaban Pablo, Bernabé y 3 más. Y dice que el Espíritu Santo le reveló a los 5 que estaban ahí, ¿no?, que tenían que apartar a Pablo y a Bernabé para que fueran a hacer esa tarea evangelística de ir a plantar iglesias. Entonces, hubo un tiempo en donde el apóstol Pablo, por más conocimiento que tenía de toda la Torá, porque él la conocía bien la Torá, conocía todas las costumbres judaicas, porque él dice que era hebreo, fariseo de fariseo, o sea, conocía muy bien la religión, conocía muy bien la Torá, pero había algo que no conocía. Era la revelación de Cristo. Pero no la revelación de Cristo personal, porque la tuvo, sino la revelación de Cristo corporal, en el cuerpo, en la iglesia. ¿Bien? Y eso solamente se aprende viviéndolo.
solamente se puede aprender viviéndolo. Porque cuando uno va y le enseña a alguien que no está acostumbrado a esta visión, a esto de las raíces de la palabra, volver a las raíces de la palabra, de repente imaginar un pastorado plural no entra en la cabeza. Imaginarse que no haya un predicador es algo complicado. Imaginarse que no haya un programa en una reunión es mucho más que complicado. Pareciera hasta desorganizado. Pero cuando realmente uno se ajusta a la palabra de Dios, eso no existe. Hay más orden que cualquier cronograma que podamos armar de cualquier reunión. Va a estar mejor armado que cualquier reunión que nosotros quisiéramos programar o armar. ¿Bien? Sí. Cuando decís que el apóstol Pablo tenía conocimiento de enseñanza, pero no corporal, ¿estaba preso ya o por qué? No corporal en el sentido de que no había vivido, no había podido practicar el funcionamiento de una iglesia. Porque, él conocía, el tema es el siguiente, él conocía la Torá, pero la conocía en la religión judía. Él era conocedor de la palabra. Sin el espíritu. Entonces la religión lo enceguecía. El celo por la religión lo enceguecía y lo llevaba a perseguir a los cristianos, ¿no? Porque eran como que estuvieran blasfemando sobre la palabra de Dios. Pero él no había vivido la parte corporal de la iglesia. ¿Qué es lo que es la parte corporal de la iglesia? La mutua edificación, la mutua exhortación, la participación de la cena. Eso no lo había vivido. ¿Dónde lo tuvo que aprender? Funcionando. ¿En dónde? En Antioquía. Entonces él tiene que, sí o sí, miren, estamos hablando del apóstol Pablo, nada más ni nada menos. No estamos hablando de cualquiera, ¿no? Estamos hablando de alguien que realmente plantó un montón de iglesias, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Él tuvo que vivir, ¿no es cierto?, en la práctica el funcionamiento de la iglesia. Porque el funcionamiento de la iglesia es casi imposible aprenderlo por teoría. Una sola persona no la puede ser revelado, aprenderla y practicarla. ¿Bien? Porque Dios se glorifica en el proceso de todas las cosas. Nadie tiene el 100%. La visión que podemos llegar a tener siempre va a ser mucho menor de lo que realmente es. Porque la visión entera la tiene Dios. Nosotros tenemos partecitas. Y con esa partecita tenemos que tratar de funcionar. Y Dios nos va a ir mostrando. Dios te va mostrando. Prueba, error, oración, prueba, error, oración, prueba, error. Hasta que uno va encontrando esa formación. Cuando uno va encontrando esa formación, está listo para ir y replicar eso en otro lugar. ¿Bien? Que eso es lo que le faltó al apóstol Pablo. Por eso tuvo que estar 3 años mínimo en Antioquía para poder ver realmente el funcionamiento de una iglesia neotestamentaria, de una iglesia primitiva, de una iglesia en la que Jesucristo sí la hizo funcionar en su año de ministerio. ¿Ven? Él vino, la trajo, la desarrolló, se ve que vio que ya estaba todo listo, es momento de irme. Se fue Jesucristo, ¿y quién tenía que seguir controlando a la iglesia? Él mismo. Pero ya ¿cómo? A través del Espíritu Santo. Por eso le dijo, esperen acá, que ustedes van a recibir poder. ¿Cuándo? El día que esté el Espíritu Santo. Por eso una iglesia, si no tiene el Espíritu Santo, está muerta en sí misma. Porque la iglesia es un organismo vivo, ¿no? Y al ser organismo vivo, se va desarrollando. La palabra es viva y eficaz. La palabra sirve hace 3.500 años con Moisés y hoy mismo. Y la misma palabra, no distinta. Pero en aquel tiempo le servía para aquel tiempo y hoy nos sirve para este tiempo. Y que estamos en un tiempo glorioso. Creo que casi igual o mejor que los tiempos de Moisés. Porque estamos muy cerca de la venida de Jesucristo.
Estamos muy cerca de esa segunda venida. Entonces estamos en tiempos gloriosos, en donde estamos haciendo la preparación para que el Señor Jesucristo pueda venir a buscarnos. ¿Bien? Había ciertas costumbres en la iglesia que se ve que cuando algo salía, automáticamente el apóstol Pablo lo podía decir o enseñar con la autoridad de la práctica. En 1 Corintios 11:16 dice, con todo esto, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, dice, ni las iglesias de Dios. O sea, deja bien claro que dentro de la iglesia no puede haber, no pueden ser contenciosos, no puede haber contienda. ¿Pero con qué lo marca? Lo marca con decir, no sean contenciosos. No, le está diciendo, esa costumbre no es nuestra. Esa costumbre no es de la que nosotros tenemos. Así que lo está, como quien diría, exhortando, pero a la vez mostrándole con el ejemplo. Otra cosa más. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Y Filipenses 3:17. Y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es fuerte decir esto, ¿no? Sí o sí había que predicar con el ejemplo. Sí o sí te lleva a predicar con el ejemplo. Y ¿esa es la iglesia que hoy tenemos? Nos tenemos que preguntar. ¿La gente conoce la vida de sus pastores? Es importante eso, ¿no? Porque de repente puedo tener un pastor por YouTube y yo lo conozco a ese pastor de YouTube. Puede hablar 10.000 veces mejor que cualquiera. Puede tener un conocimiento extremadamente superior a cualquiera. Pero ¿cómo vive? No vamos a decir que vive mal, pero ¿lo conocemos? Lamentablemente no podemos tomar, ¿ven? No podemos tomar como un anciano, como un referente. Puedo tomar una enseñanza, pero ¿puedo tomar como un referente a una persona a la cual no conozco? Es importante, ¿no? Porque la paternidad espiritual, de repente un Josué toma una paternidad espiritual de Moisés viviendo al lado de él. Un Eliseo tomó la paternidad espiritual de Elías viviendo al lado de él. ¿Cómo uno puede decir, no, sí, yo lo tomo como padre espiritual o lo tomo como mi pastor a alguien que no conoce, que no sabe ni siquiera cómo es su vida, en qué labura, qué es lo que hace? ¿Trabaja o no trabaja? ¿Tiene hijo o no tiene hijo? ¿Cómo se lleva en el matrimonio? ¿Cómo se lleva con los hijos? Es interesante descubrir este tipo de cosas, ¿no? Porque vemos que en esa doctrina de los apóstoles era tan familiar que de repente los mismos líderes se dejaban ver su manera de vivir, su manera de obrar, su manera de estar. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poder predicar el Evangelio, ¿no? Viviendo, no predicando una cosa y viviendo de otra manera. Hay más textos, ¿no? Por ejemplo, Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibiste y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso nos lleva a decir de que si el apóstol Pablo tenía la autoridad para poder decir eso, quiere decir que su conducta era intachable. No lo vamos a endiosar ni lo vamos a hacer idolatría sobre él, sino que esa es la conducta que cualquier siervo de Dios tiene que tener. Nuestra conducta de siervo de Dios tiene que ser intachable en todo momento, ¿no? En nuestra vida secular, en nuestra vida dentro de la iglesia, en nuestra vida familiar, en cualquier momento, ¿no? ¿Qué más? Tengo otro más. Dos más le leo. Miren, en 2 Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermano, estad firme y retened la doctrina que habéis aprendido, ¿bien? Sea por palabra o por carta nuestra. Se ve que en Tesalónica era más lo escrito o lo que le había enviado, ¿no?
Y en 2 Tesalónica 3:6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Es interesante esto, ¿no? Dice, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, dice. Es fuerte, porque dice, y a veces nosotros cometemos el error de querer ser más bueno que Dios. Sin embargo, la palabra nos está alertando y dice, que te apartes de todo hermano, no de cualquiera que vive desordenadamente, no, sino de quién, de aquel que se dice ser hermano, ¿no? De todo hermano que vive desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. No de otra enseñanza, ¿no? Sino de qué enseñanza, la de ellos. Bien. Y sin embargo, le marca, puedes saber mucho la palabra, pero ¿cómo es tu vida? ¿No? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu matrimonio? ¿Cómo es tu pareja? ¿Cómo sos vos? ¿Cómo? ¿Bien? ¿Cómo son tus hijos? Tu vida. ¿Bien? Eso es muy interesante porque nos lleva a lo que Jesucristo decía, por los frutos los conoceréis. ¿Bien? Entonces esto de la doctrina de los apóstoles es muy interesante porque de repente la doctrina de los apóstoles es la forma en que ellos vivían. La forma en que ellos vivían. Tenían en común todas las cosas. Bien, si bien tenían en común todas las cosas, aún materiales, bien, hoy podemos tener en común una charla con nuestros líderes, un café con nuestros líderes. Podemos tener un momento de distracción, o tengo que andar sacando turno y a los 5 meses me dan un turno. ¿Bien? Eso es muy importante, porque la iglesia es una familia. Bien, entonces yo para sacar un turno para hablar con el gerente de la empresa en donde trabaja, y bueno, es un trabajo. Bien, pero en una familia, pedirle turno a tu padre para que te atienda dentro de 3 meses, parecería algo ilógico, ¿no? Bien, bueno, vamos entendiendo entonces realmente cómo era el funcionamiento, ¿no? Sí o sí había que predicar con el ejemplo. Sí o sí con el ejemplo, y la manera en que se vivía era una manera familiar, una manera en que de repente todos tenemos diferentes funciones, ¿bien? Pero nadie era la superestrella, ¿ven? No era, nosotros estamos en este mundo occidental, tenemos el exitismo, ¿bien? Y ese exitismo de decir, no, bueno, yo estoy en la iglesia del pastor tal, porque tiene más cartel, ¿no? Porque tiene más escenario, porque tiene más lugares en donde llene gente. Entonces de repente la gente busca ese exitismo por ser occidentales. Somos occidentales y buscamos eso. Y de repente lo que pareciera menos exitoso termina siendo quizás más bíblico. Pero no siempre tampoco es así. No es una regla, lo menos exitoso es bíblico, no. A veces lo bíblico pareciera a nuestros ojos que no es exitoso. Pero lo bíblico sí tiene éxito. ¿Por qué? Porque hay cambio de vidas. ¿Bien? Hay cambio de vidas. Las vidas se empiezan a transformar en serio. ¿Bien? Y es el mayor milagro que pueden existir. ¿Por qué? Lázaro, que fue resucitado, murió también. ¿Bien? Y creo que todos los que eran ciegos, y todos los que eran cojos, y todos los que sanó Jesucristo, todos murieron también. De repente todos murieron, ninguno siguió vivo eternamente. Entonces, ¿cómo podemos decir qué milagro es mejor? Porque en definitiva, prefiero terminar siendo paralítico, pero ganarme la eternidad. ¿Por qué? Porque cambié mi conducta, cambié mi vida, me ajusté mi vida a la palabra de Dios. Funcioné dentro de un cuerpo. Si estoy fuera del cuerpo, por más que quiera cumplir la palabra, estoy muerto. Porque ¿de dónde recibo alimento? ¿De dónde recibo? Si una fruta la sacamos, ¿bien? Muere. Si desgajamos una rama de un árbol, esa rama muere, pero el árbol sigue vivo. ¿Bien?
La tradición apostólica, nosotros tenemos que entender que no es un montón de reglas que los apóstoles no crearon. ¿Ven? La tradición de los apóstoles es la conducta que ellos tenían en la manera de vivir individualmente y en la manera de vivir corporalmente. ¿Bien? Si tuviéramos un manual de pasos rutinarios, nunca el Espíritu de Dios va a poder conducir una reunión congregacional, porque lo limitamos. ¿Bien? Sí podemos activarlo, sí podemos tener tal vez algún orden, pero no un orden rígido o estructural en el cual no dejemos que el Espíritu se pueda mover de repentemente en las personas. Y cuando digo el Espíritu moverse entre las personas, no es un recital en donde yo siento tal cosa, no. El mover del Espíritu en diferentes personas es que el Espíritu Santo ponga en cada persona un don, y ese don se manifieste en la reunión. Entonces el que tiene don de sanidad va a orar y la gente se va a sanar. El que tiene don de profecía va a dar una palabra, ¿ven? Y no una predicación, va a dar una palabra. Una palabra y va a ser certera para las vidas de las personas, la palabra que cada uno necesitaba, o la iglesia en conjunto. ¿Bien? Entonces cada uno va a ir desarrollando el don. ¿Ven que es distinto a decir, uy, sí, sentí que se movió el espíritu? Sentir que se movió el espíritu es una cosa media que puede ser confusa, ¿no? Porque movernos las emociones también podemos pensar que sentimos muchas cosas. Pero el verdadero mover del espíritu es a través de la implementación, o sea, que los dones se desarrollen en cada piedra viva, en donde las piedras vivas se edifiquen mutuamente. Y así van construyendo la morada de Dios. Porque Dios, ¿dónde habita? No habita en templo hecho por mano de hombre, sino, ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Bien? En cada uno de nosotros, como piedra viva que nos vamos edificando, Dios va a estar habitando ahora. Pero si no nos edificamos, somos piedras muertas. ¿Bien? Somos piedras aisladas. La iglesia es un organismo vivo, por el cual debe moverse, debe ir creciendo, no solamente en número de personas, sino también en formas. Lo que yo le decía, en formas. Va a ir permanentemente modificándose. Lo que hoy funciona, tal vez en 3 meses, deje de funcionar. Y empiece a funcionar otra cosa. Por eso uno tiene que ser abierto a los cambios. ¿Ven? Una persona que es abierta a los cambios y abierto a dejarse llevar por el Espíritu, van a poder ir edificándose. Si uno es rígido ante algo que te quiera mover el Espíritu, no te va a mover porque tu rigidez, tu costumbre, claro, porque ahí entra la tradición. No, estamos acostumbrados a que tenemos que hacer esto. Entonces te quedaste ahí. Y ya en el estamos acostumbrados, siempre lo hicimos, o lo termina siendo una estructura que impide que el Espíritu Santo obre en la reunión. Y avance. Ahora es diferente una reunión evangelística. ¿Ven? Eso hay que diferenciar. Porque una reunión evangelística que tenga una estructura está bien. Tener un programa rígido, estructurado, no hay ningún problema. Porque eso no es mutua edificación. Eso es algo que uno le da para hacer evangelismo. Pero en la reunión congregacional, la reunión de los discípulos, la reunión en donde participan las piedras vivas, ahí hay que ponerle la menor cantidad de estructuras posible. Cuanto más, esto es como si fuera una estantería. Cuanto más le vamos sacando esos palitos de los estantes, ¿ven? Más se va a dejar mover el espíritu. ¿Bien? Más nos vamos a poder dejar ser edificado a través del Espíritu Santo y siendo la cabeza conductora el mismo Señor Jesucristo. ¿Bien? Y no nosotros. La iglesia
cuando va funcionando de la manera correcta, va madurando. Y para madurar, tiene que sufrir. Entonces la iglesia en muchos momentos puede llegar a tener ciertos sufrimientos, ¿bien? Ciertos padecimientos, que uno dice, uy, ¿por qué? Pero tiene que sufrirla, porque es la forma de ir creciendo y de ir madurando, ¿no? Y de ir madurando, ¿para qué? Porque cuando una iglesia se transforma en una iglesia madura, ¿qué va a tener? Hijos. ¿Bien? Cuando uno llega a la madurez, ¿qué va a tener? Hijos. Entonces, en la madurez de una iglesia, de una congregación, se va a generar, ¿qué cosa? Polluelitos, hijitos, que van a ir creciendo y de esa manera se va haciendo una multiplicación mucho mayor. Pero no una multiplicación para que todos rinden culto y honor a un pastor, a 2, a 5. No. Es para que se vaya desarrollando el reino de Dios, ¿no? Y que todos podamos rendir culto al único y verdadero Dios. ¿Bien? Que envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz para que Él sea la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero no individualmente, sino siempre en grupo, ¿no? Es importante saber en qué tiempo estoy, porque el Espíritu se va a ir manifestando de acuerdo al tiempo, ¿no es cierto? Las órdenes de Dios se van a ir dando de acuerdo al tiempo que vayamos viviendo. En el tiempo de Moisés no fue el mismo tiempo de Jesucristo. ¿Bien? El tiempo de Esdras y Nehemías no fue el mismo tiempo ni que de Moisés ni de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que identificar en qué tiempo estamos viviendo hoy. Eso es lo que tenemos que identificar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en el tiempo que estamos viviendo? ¿Bien? Ahora, si nosotros a través de la palabra nos damos cuenta, a través de la palabra y a través de los acontecimientos que vamos viendo, ¿bien? Podemos decir, estamos en un tiempo. Que ese tiempo es un periodo de tiempo. Que no podemos decir si es este día o este año. Es un periodo. ¿Cuánto puede durar cada periodo? No lo sabemos. Pero sí tenemos en cuenta y que estamos sabiendo que todo se va inclinando a una reconstrucción del tercer templo. Y la reconstrucción del tercer templo es bíblica. Y no solamente que es bíblica, sino que nos marca el comienzo de un periodo muy importante en la palabra de Dios. Un periodo que va a ser glorioso porque es lo previo al reinado milenial de Jesucristo. Si nosotros estamos viendo en las noticias, lo vemos regularmente, a esto de que están todas las cosas, de que ya se está todo encaminando para la reconstrucción del tercer templo, que puede ser de inmediato, capaz que la semana que viene nos enteramos ya están construyendo, o capaz que pasen 20 años, 30 años y todavía no pasó nada. ¿Bien? Pero nosotros ya tenemos que tener en cuenta que le tenemos que enseñar para nosotros mismos y para nuestros hijos volver a la palabra, volver al principio. Ya no podemos estar jugando a la religión. Jugar a la religión hace que estemos entretenidos y lo que menos hagamos es buscar a Dios. Por eso es tiempo de volver a la Escritura, de volver a la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles era que ellos también estudiaban la palabra. Ellos buscaban cumplir el propósito eterno de Dios, que ya lo explicamos en un par de clases anterior, ¿no? Formar en un grupo de personas al mismo Cristo, ¿no? Entre esas costumbres, ellos tenían la mutua edificación, algo muy importante que todavía creo que no lo hemos mencionado, que sí lo hemos hecho, que lo tenemos por ejemplo en Hechos 13:15. En Hechos 13:15
tenemos una actividad reflejada en la Biblia que tiene que estar en una reunión congregacional. Por ejemplo, dice, y después de la lectura de la ley y los profetas, ¿saben qué es lo que es eso? La Torá y los profetas. Lo que nosotros llamamos la porción de la Torá, que es, le llamamos paraya, y la porción de los profetas que le llamamos haftará. Y dice que, y después de la lectura de la paraya y la haftará, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué habían hecho? Habían leído la palabra, habían leído la porción del día, para saber cuál habrá sido en ese día. Leyeron la porción de la palabra, leyeron la porción de los profetas, y después estaba el apóstol Pablo. ¿Quieren hablar? ¿Quieren exhortar? ¿Ven? Hay gente madura, acá hay gente que conoce, ustedes han estudiado, ven qué pueden aportar, ¿ven? ¿Qué se puede aportar? Porque eso es bíblico, porque es la mutua edificación, es la forma de edificarse mutuamente. Sí, Franco. No, me imagino que si se tomaban el tiempo para leer toda la porción de la para allá, toda la porción de Haftará, y aparte hacer una mutua edificación, deben ser larguísimas. Todo el día. Por eso, porque el día de reposo es un día de reposo activo. ¿Bien? Es algo que no nos termina de entrar en nuestra mente, quizás. Pero el día de reposo no es un día de reposo para que nosotros descansemos, porque estamos muy cansados de trabajar 6 días. No, el día de reposo es un día en donde nosotros tenemos que estar activados a Dios. Tenemos que estar enchufados las 24 horas en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un día bendecido, es un día en donde, ¿por qué no puede estar 5, 10, 8 o 20 horas en una reunión? Si es un día que se lo tenés que dedicar a Dios. Claro, es un día en donde vos podés estar con tus hermanos de la fe, es un día en donde vos podés tener coinonía. ¿Cómo vamos a tener coinonía con un hermano que lo vemos 2 horas en un culto y nada más? ¿Y? Comunión. Comunión, amor, amistad, ¿no? Bien, bien, amén. En la coinonía, ¿no? Que es el amor, ¿no? Esa comunión que puede tener las personas, es lo que hace a la iglesia. Es la esencia de la iglesia. No puede haber una iglesia que diga que practica la doctrina de los apóstoles, cuando vemos que la doctrina de los apóstoles dice que comían con alegría y sencillez, que se reunían en las casas con alegría y sencillez, que participaban del pan, que andaban todo el día juntos. Vivían en iglesia. Entonces, ¿cómo podemos decir que yo vivo en iglesia? ¿Bien? Yo vivo en iglesia cuando de repente, por ir a una reunión, pararme, sentarme, agacharme, estar 2 horas, conozco a 4 o 5, pego la vuelta, me voy a mi casa. Y quién sabe cómo es mi vida. Y a la semana siguiente vuelvo. Me dan un mensaje de autoayuda, me sirve para el lunes, el martes, y ya el miércoles, ya vuelvo renegando, esperando que llegue de vuelta ese día para que me inflen de vuelta. ¿Ven? Eso no es vivir en la iglesia. Vivir en la iglesia, para tener relacionarte con alguien, tenés que pasar tiempo. Solamente pasar tiempo. Y si pasas tiempo en la palabra, si pasas tiempo en oración, si pasas tiempo compartiendo adoraciones, si pasas tiempo compartiendo cosas de la palabra, es lo que te alimenta. Entonces, si yo anduve flojo en la semana espiritualmente, al venir el día de reposo y estar con los otros hermanos me van a contagiar. Porque todo hombre tiende a masificarse. Toda persona tiende a masificarse. Entonces, si los que me masifican para la palabra de Dios, gloria a Dios. Porque yo, en la familia de la fe, voy a encontrar fe, gente positiva, gente que me aliente, gente que me acepta. ¿Cómo hago subir mi autoestima? Pregunto. ¿Cómo subir? Cuando hoy la gran mayoría de la gente tiene la autoestima por el piso.
¿Cómo subís tu autoestima? ¿Con libros de autoayudas? ¿Lo vas a subir una semana? ¿2? ¿Un mes? Pero en realidad en algún momento cae de vuelta. La única forma de subir tu autoestima es siéndote aceptado. Aceptado por Dios y aceptado por la familia de Dios. Y en el único lugar en donde te van a aceptar con tus defectos, ¿no? Y no con tus virtudes, sino principalmente con tus defectos, ¿no? Porque de repente a veces pareciera que tuviéramos más defectos que virtudes, pero bueno, así todo, en la iglesia, en la familia de Dios, siempre va a ser esa aceptación, ¿no? La aceptación siempre es el más débil. Dice que Dios escogió lo más vil, lo menospreciado, ¿ven? La escoria del mundo escogió Dios, porque a través de eso Él se glorifica. A través del cambiar a las personas, Él se glorifica. Entonces, ¿cómo no me va a encantar poder venir a la iglesia? Porque es el único lugar en donde me siento aceptado. Porque en el colegio me hacen bullying. Porque en el trabajo me discriminan. Porque en tal lado me hacen cualquier cosa. Se burlan. Entonces, para que no se burlen, trato de hacer lo que a otro le gusta. Pero termino pecando contra Dios. Entonces empiezo a tener un lío. Pero cuando yo llego a la familia de Dios, me siento cómodo. ¿Ven? Eso es la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la familia de la fe. Llevar la vida de la fe en cada uno de nosotros, compartiéndola, y es la manera en que todos vamos edificándonos, aprendiendo. A veces no hay que ser el mejor teólogo para poder edificar a alguien. Solamente con dar un aliento, ¿no?, al otro, con poner un oído, con darle un apretón de mano, ¿bien? Poner, qué es eso, las mujeres ponen mucho el oído o ponen mucho en la boca, pero no, bueno, no sé. Mira, el Coqui hace una seña rara, ¿no? Pero con el asistirnos los unos a los otros, estamos mostrando ese amor, esa comunión, esa doctrina de los apóstoles, ¿no? Que el apóstol Pablo estaba preso, pero estaba pensando en sus hermanos. A pesar de que yo estaba en una mala situación, yo estaba deseando, no me encerraba en mi egocentrismo, en mi ombligo, de mi problema. No estaba en su problema. El apóstol Pablo estaba pensando en los otros, oraba por los otros. Y digo el apóstol Pablo con todos los otros, ¿no? Porque de repente por ahí el que más conocemos, porque hay más cosas en la palabra. Por eso, porque no solamente te iba a salvar a vos, sino que los otros necesitaban de Dios. Entonces, de eso se trata, ¿no? De alimentarnos los unos a los otros para irnos construyendo con lo que cada uno tiene. Porque por ahí uno puede tener mucha experiencia, otros mucha palabra, otros mucha letra, otros mucho parte espiritual, otros mucho... Cada uno tiene algo, pero todos tenemos algo que otro lo necesita. Y eso es importante porque nos hace más aceptados. ¿Ven? Porque yo al saber que en esta congregación me necesitan, me siento importante. Y cada uno que sienta que la congregación lo necesita, se va a sentir importante. Claro, porque digo, vivo para alguien. Hay gente que necesita de mí. A alguien le hago falta. Y es lo más lindo que nos puede pasar en la vida, ¿no? Eso es lo más lindo que nos puede pasar en la vida. Sentirnos que alguien nos necesita. Y eso es lo más importante de una iglesia, que todos nos necesitamos. ¿Amén? Amén. Bien.